Hoy es martes 29 de octubre del 2013. Vamos a orar y empezamos este devocional. Amado Padre, le pedimos que nos esté guiando en este devocional que es en familia para poder seguir aprendiendo de su palabra en este libro de Romanos. Pedimos la guía de su Santo Espíritu, guiado por su santa palabra, para que nos estemos edificando mutuamente en la familia. Gracias. Bueno, seguimos entonces en este devocional. Claro, siempre que no sean estudios positivos, los estudios positivos, texto por texto, están en el canal, para si lo quieren completo. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Entonces, terminamos ya por decir un poquito lo más complicado de Pablo, o sea, lo que vamos a decir más lo que era doctrinal, o sea, todo, y ahora también en sí es doctrinal, pero en el sentido ahora que como Pablo empieza a hablar, ahora a poner manos a a la obra, ¿no? Como diría la mano Ian, ¿no? Que decía en su programa manos en el arado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice él? Él empieza diciendo, así que hermanos os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro servicio racional. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo acá? Así que hermanos, exhorto por las misericordias. O sea, ¿qué misericordia está hablando? Por eso, para poder entender la Biblia, o sea, Romano, la carta de Romanos solamente es una, solo que por los estudios lo frenamos, dividimos, está dividido, capítulo tanto, pero en sí, por las misericordias, está unido con todo lo que veníamos hablando nosotros antes, y todo por todas esas misericordias que Dios los predestinó, que Dios los viene guardando, por todas esas cosas que ha hecho por ustedes, que Cristo ha mandado, como en Romanos 3, por su gracia, por todo lo que venimos viendo durante todo este tiempo, esas misericordias, ahora que yo tiene conocimiento de lo que Dios ha hecho por ustedes, algo así diría Pablo en el versículo 1, deben presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces sí, lo que está diciendo, él está pidiendo, le está rogando que ahora nosotros dediquemos toda nuestra vida a servirle a él, haciéndole todo lo que a él le agrada, ¿no? Y cómo se le debería adorar. Y esto es largo, por eso lo voy a tratar de no decirlo muchas veces, pero en el canal de prédica, Doctrina Verdadera, está completo. Cada prédica tiene un texto o dos nada más de eso no, dos o tres textos, más de eso no. Ahí se va a encontrar completamente. Pero, para que se pueda entender, o sea, para que podamos recordar lo que vivimos este tiempo, ahora debemos hacer sacrificios en nuestro cuerpo. O sea, antes se hacían por medio de carneros, y ahora el templo somos nosotros. Nosotros en sí ahora matamos la carne, no hacemos sacrificio ahora matando la carne, o sea, eso es un olor fragante, y eso es nuestro servicio racional, o sea, ¿cómo decirlo? Lo menos que podríamos hacer nosotros por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no es una forma de pagarle ni ganar nuestra salvación, sino que es algo, es una, ¿cómo decirlo? Es el resultado de haber nacido de nuevo, eso, ¿no? En el 2 dice, no adaptéis al mundo, sino que sed transformado por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, aceptable, lo bueno, aceptable y perfecto. Bueno, lo que está Pablo diciendo es que no nos amoldemos al mundo sino que está sencillo lo que dice, ¿no? Lo que dice al mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de la mente. Entonces debemos ser transformados por medio de la renovación de la mente. O sea, y es de ahí por medio que nosotros una vez somos regenerados, o sea, el Espíritu Santo por medio de su poder y por medio de la Escritura, vamos sacando lo viejo, vamos a decir, de nuestra mente, desechándolo, y no nos vamos dando al mundo. Al mundo en sí sería, vamos a decir, el sistema de cosas que se mueve dentro del mundo, ¿no? Si se puede llegar a entender. Todo lo que el mundo quiere imponer, las modas, necesitas el último celular, la ropa esta, debes hablar así, debes hacerte querer, debes ganar un puesto, tener éxito, todo eso, o sea, eso es no que desechar el mundo, ¿no? Que se pueda entender. Ya en el versículo 3, para ir avanzando un poco más rápido, dice, ordeno que la gracia y enfermedad por la cual está entre vosotros, que piense cada uno altamente en lo que debe pensar. Bueno, Pablo está diciendo la palabra ahí que nosotros no nos creamos más altos, o sea,
que los demás. O sea, la palabra sería hiperfroneo en el griego, o sea, viene de mente, que es froneo, de pensar. O sea, de tener una mente altiva sería así, sino que pensar con cordura. Ahí ya todo esto ya lo hemos visto en los estudios, que ahí con cordura sería sosusa, que quería decir pensar con una mente sana. Entonces, con una mente sana solamente lo podemos hacer si renovamos nuestra forma de pensar por medio del Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Y eso es nuestra responsabilidad, es lo mínimo que podemos llegar a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando la palabra de Dios. Sino que piense con cordura, según la medida de fe que Dios proporcionó a cada uno. Voy entrando en un tema un poquito más complicado ahora, voy a entrar un poco de los dones, y yo lo aclaro de entrada. En el canal están, cada don que aparece acá tiene una hora y media de estudio, o sea que por supuesto yo no voy a poder verlo, voy a nombrar los dones así, pero no voy a poder ver todos los dones. En el canal sí, aparece el don de profecía, aparece el don de, todos los dones que están apareciendo acá, ¿no? El don de fe, qué es lo que quiere decir. Bueno, yo voy a pasar por arriba, así anticipo de entrada, porque ya estoy por hablar de eso, porque así dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya sabemos, todos en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, como una fábrica, está el carpintero, el electricista, pero no todos tienen la misma, el arquitecto, todos tienen la misma función, ¿no? Cada uno está en su lugar, así los puso Dios. Así son muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y cada uno de los miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Bueno, acá está lo que ya venía dicho, ¿no? Acá no me puedo explayar mucho, pero voy a tocarlo por arriba. Así que dice de profecía, úselo según la analogía de la fe. Según esta traducción que yo tengo, no sé qué dice la Reina Valera 1960 en el versículo 6. Si es de profecía, úselo según la fe, dice. En proporción a la fe. En proporción a la fe, dice la Reina Valera, gracias, Caro, de la 1960. No. Ah, la Biblia de las Américas, está bien, gracias, la Biblia de las Américas, ahí está. Si es de profecía, úselo según la analogía. Yo tengo otra traducción, esta que hace mucho me la habían obsequiado a mí. ¿Qué dice esa? Esta dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ah, esta es la 1960, gracias. Son otras traducciones, gracias, Caro, por el dato. Acá esta es la Biblia textual también que se quedó hace muchísimo tiempo, pero solamente del Nuevo Testamento. La tengo muy marcada, creo que es la que yo, con mis letras. Pero en esta me parece algún dato importante que dice, si es de profecía, úselo según la analogía de la fe. Y esto para entender, o sea, se tenían que ir al canal donde tiene una hora más o menos de estudio, un poco más, tiene una hora y pico. Pero cuando hablaba de la analogía de la fe, en sí estaba queriendo decir que el que profetiza o el que habla, sabemos que no hay más profeta ahora, pero el que usa la palabra de Dios, como dice 1 Corintios 14, no tiene que ser uno profetiza que sea para edificación, consolación, exhortación. Sabemos que la profecía la utilizamos por medio de las Escrituras, y eso es según la analogía de la fe. Debemos amoldar nuestra palabra, o sea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así dice Dios en Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, exhorto, y estoy profetizando, o diciendo, Dios dice que ha establecido un día donde juzgará, estoy profetizando, pero de algo que va a pasar, establecido un día donde Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y Dios manda que se arrepienta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sí, estoy profetizando, pero algo que ya está escrito. Utiliza la analogía de la fe, ¿no? Que no tengo tiempo de hablarlo, pero es eso, ¿no? Así que, y de acuerdo a vamos al versículo 7, ahí. Dice, y si diaconado en el servicio del que enseña y en el de enseñanza, pues empieza a nombrar a cada uno de estos, yo les invitaría a que vayan al canal nomás. O sea, el de diaconado en el servicio que enseña, de enseñanza, cuando hablamos de diaconado, ya estaba hablando en esa época, en esos dos estudios, en esos 2 años de Romano, hablaba, o sea, del diaconado que servía, y muchos pensaron que yo iba a hablar del diaconado, o sea, del oficial de servir de diaconado, ¿no? Pero hablaba del que sirve. En el servicio, el que enseña de la enseñanza, bueno, está hablando, o sea, todo está relacionado con los dones. El que exhorta en la exhortación, el que comparte con la generosidad, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Lo único que voy a aclarar es que en esos 2 años, ¿se acuerda que tuvimos el estudio de Romano? El que exhorta en la exhortación, yo me acuerdo que hicimos un muy buen estudio sobre esto, que el don de la exhortación, ¿no? Y estaba muy bueno, estaba basado en un libro que se llamaba Capacitado para Orientar, de James Adam.
que era el de consejería bíblica, cómo hacer consejería bíblica, el don del exhortar. Si alguno está escuchando, que si lo necesita, que lo tengo en el canal ahí, aquellos que escuchan, porque está bueno, porque muchos creen que consejería bíblica solamente es para el pastor, pero la consejería bíblica que hemos visto en ese don, todo lo hacemos. Alguien tiene que preguntar algo y decir, uy, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo puedo afrontar? ¿Qué consejo le doy? Y ahí veamos primero, mirar la situación, si es cristiano o no es cristiano, ver la situación, y había una serie de pasos tan sencillos que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, y no es decir, hoy, yo no sé qué hacer en esta situación. Así que está ahí en el canal, cada uno de estos dones, que no tengo el tiempo de explayarme más. Así que los dejo ya atrás ahí. Características cristianas, ya en el versículo 9 dice: el amor que sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. En sí acá Pablo no tiene nada, vamos a decir, no tiene un tema central, como habrán visto, Pablo no tiene ya un tema central. Dice, vamos a hablar de la expiación, de la justificación divina, hablando, él como que da muchas exhortaciones en diferentes áreas, ¿sí? Los dones, que trabaja en el dones, ahora el amor, y se va por todo así, pero el tema central es como que está hablando también de la unidad en el amor, que todos estemos juntos por lo que Dios ha hecho, y que estemos trabajando como un equipo. Pero en sí no tiene un tema central, o sea, está dando muchas instrucciones a la misma vez, como vemos, ¿no? Medio algo raro en Pablo, pero bueno, acá lo está haciendo. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegando a lo bueno, que nos debemos amar a los unos a otros con fraternidad, en cuanto al honor. En sí está hablando, o sea, cuando habla del amor, que este también fue un estudio aparte que hicimos, el amor se caracteriza, para que pueda entender, porque no voy a ver todo esto hasta el 13, que es largo para poder explicarlo, pero en sí es que si amamos de verdad, como da cuenta que hemos nacido de nuevo, dice Juan, de que amamos a nuestros hermanos, y Dios por lo menos amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda. Entonces el amor se demuestra haciendo obras por tu hermano. No, Dios te bendiga, chao. No, entonces Pablo en sencillas palabras está diciendo eso, que de verdad, si amás a alguien, te vas a preocupar por él en la tribulación, vas a orar por él, si no tenés cómo ayudarle, porque es una parte de ayudarle a los necesitados, ¿no? Gracias, si no tenés ayudarle, ¿querés contribuir con algo? ¿No? Plata no te pido. Bendecid a los que os persiguen, y bendigad a los que no os maldigan. Bueno, dejando un poco esta parte del amor, ya voy a entrar en lo último, donde Pablo se va a buscar o se va a inclinar a darle unos consejos sobre cómo me debo comportar con el que me hace maldad en el trabajo, cuando voy a hacer gimnasia, cuando estoy en alguna parte, cómo me comporta. Esa persona me trata mal a mí. ¿Qué tengo que hacer con esta persona? Un garrote estaría bueno, ¿no? ¿No? Algo peor. Entonces Pablo dice así, que debemos perseguir a los que nos persiguen. 2 garrotes. No, pero Pablo dice otra cosa, que debemos hacer así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. Ahí está. Entonces debemos hablar, con el bendecir no es decir levanto la mano y decir te bendigo en el nombre, porque vos me has hecho, entonces ahora yo te bendigo, declaro bendición en ti. No. Pablo está hablando de bendecir, la palabra ahí ya lo habla muchas veces, es hablar bien, por más que él habla mal de nosotros, él me habla mal y yo lo maldigo, como dice en el 14. ¿Algo para decir? Regocijarse con lo que se regocija, llorar con los que lloran, ¿ve? Tener algo que se llama en la palabra que el psicólogo, o algunos le dicen empatía, poder tener esa empatía, si no poder desarrollarla, poder identificarte con esa persona. Mucho debemos trabajar en eso, ¿no? Para poder tener una empatía hacia las personas, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, asociándolos con los humildes. Bueno, sino asociando con los humildes, no sean sabios en vuestra opinión. Ahora te voy a dar un texto para que leas. Voy a explicar esto: teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándolos con los humildes. Ya le expliqué una vez en un estudio la palabra humildad, acá está relacionado en el griego koiné con los pobres. O sea, no sea sabio en vuestra opinión, o sea, sino siendo altivos, sino vemos que muchas veces en la Biblia encontramos como que tenían plata en la cena del Señor, se apartaban por un lado y eran medio así. Entonces no teniendo eso, somos un cuerpo, todos somos uno, ¿no? A veces si vos no tenés los mismos como ellos, se empiezan a apartar y se algo. No es así. Cristo es el mismo ejemplo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Así que si me querés leer, por favor, ¿cuántos querés leer? ¿1, 2? El 17.
El versículo 17 dice: Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí está, entonces debemos, como dice esta, que no debemos pagar el mal. Pablo vuelve desde el versículo lo que había hablado en el versículo 14, lo vuelve a emprender acá en el versículo 17, dice, cuando dice bendecir a los que nos persiguen. Y en el 17 sigue con la línea del pensamiento que estaba en el 14. Que no vamos a pagar a nadie mal por mal, pero sino procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Estaría, lo que nosotros tenemos a atender es ojo por ojo, diente por diente. Y si puedo 2 dientes, mejor más, ¿no? O que pega primero, pega 2 veces. Es así la ley, ¿no? De la calle. Pero como somos cristianos, dice que no es así, no paguéis mal por mal, sino procurar lo bueno delante de todos los hombres. Creo que esto es algo muy difícil, ¿no? Para acuerdo a nosotros, porque todavía queda un remanente y nosotros queremos, en sí se prende un pequeño fuego, querer vengarnos, ¿no? Porque me hicieron mal, encima y más si me si es injusto, que no le hago ni le molesto. Entonces, ¿y en el 18 qué dice? Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Bueno, Pablo nos está diciendo que no siempre va a ser posible esto, de estar siempre en paz con todos los hombres. Acá está hablando de procurar en paz, de que depende de procurar con todos los hombres. Está hablando no solo con los hermanos, sino con la sociedad, con un vecino, con alguien. No siempre te lo va a poder. Vos vas a querer estar en paz, no querés molestarlo, pero esa persona te va a querer hostigar, siempre molestarte. Entonces, Pablo está diciendo, y nosotros vamos a querer, pero es muy posible que no vamos a poder estar en paz, o sea, con ellos, ¿no? Y en el 19 dice... Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está, Pablo está evocando, está nombrando el Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice que nosotros no debemos vamos a hacer justicia propia, por decirlo, o sea, nosotros tomar la justicia en nuestras manos y darle lugar a la ira, porque sabemos que cuando se enojó Caín, ¿qué terminó haciendo? Mató a Abel. Entonces, mía la venganza, yo pagaré, dice Jehová, dice el Señor, ¿no? O sea, Él se va a encargar, pero... Y Pablo va a seguir con 2 versículos más ahora, ¿no? Que dicen... Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Para ir cerrando, justo me vino a la mente algo, no lo tenía premeditado ni nada, como esto devocionales, para que lo que no saben, yo no tengo una hoja para estudiarlo, o sea, sí, yo agarro la Biblia así y lo estoy estudiando así o sea, así como, o sea, guiado por la palabra, por supuesto que yo la tengo de antemano, pero no tengo, por eso digo que no lo tenía en nada en mi mente, pero me vino estos 2 versículos, una película que vi hace mucho tiempo, no la nueva que salió, no la nueva que salió, sino una muy vieja que yo había visto, que se llamaba Los Miserables. No esta película nuevita que ahora, sino hace como del 70, por ahí yo vi una que se llamaba Los Miserables, que este hombre había robado un pan, le dan como 19 años, algo así, él se escapa, bueno, es larguísima, tiene como 3 horas la película. Pero una cosa de ver que él roba un pan y uno de sus curas, o uno que estaba, creo que era un cura, eso para que puedan entender los católicos, asunto que él le perdona la cosa que le ha robado, le ayuda y le da una plata de verdad, no plata de billete,